Muy buen día para todos. Mi nombre es José Vivas y el día de hoy voy a hablarles acerca de los procesos cognitivos básicos. Los procesos cognitivos básicos usualmente se relacionan con las habilidades de atención, de memoria, de sensopercepción y del procesamiento de la información. Vamos a abordarlos desde el desarrollo del sistema nervioso, el desarrollo cerebral, desde la etapa postnatal, desde el nacimiento y las posteriores etapas de este episodio postnatal de los seres humanos. Entonces, lo tenemos dividido en este caso desde el momento del nacimiento hasta los 6 meses, luego desde los 6 meses a los 12 meses, posteriormente de los 12 a los 24 meses, luego de los 24 a los 36 meses y por último hasta los 3 años de edad, aunque sabemos que el desarrollo y la maduración cerebral va mucho más allá, incluso llega a estadios más adelante de la adolescencia, incluso en la adultez aún se están generando cambios en cuanto al lóbulo frontal, maduración cerebral en esta zona. Entonces, ¿qué podemos decir respecto a la maduración cerebral y el desarrollo de los procesos cognitivos básicos desde el nacimiento hasta los 6 meses? Aquí entonces el cerebro tiene cerca de una cuarta parte del peso del cerebro de un adulto, por obvias razones. Entonces la maduración cerebral está en sus primeras etapas, aunque ya ha existido obviamente un desarrollo desde la etapa prenatal. Pero para esta época, para este estadio, esa podría ser una de las características más relevantes en cuanto a la fisionomía y las características físicas del cerebro. En cuanto a la atención, podemos decir que en esta etapa del nacimiento a los 6 meses, el bebé presta mayor atención a los nuevos estímulos que a los estímulos conocidos. En cuanto a memoria, puede repetir una acción aprendida antes si le recuerda el contexto original. En cuanto a la sensopercepción, inicia a la edad de un mes la etapa sensoriomotora. El desarrollo sensoriomotor comienza entonces la mielinización de las vías visuales, que continúa hasta el 5.º mes de edad, y al final del 6.º mes de edad logra una coordinación en cuanto a la información sensorial. Pasemos ahora a esta etapa de los 6 meses a los 12 meses. Para ello podemos mencionar que el desarrollo de la corteza prefrontal permite funciones superiores cognitivas y de memoria. Los lóbulos frontales, el sistema límbico y el hipotálamo interactúan para facilitar el procesamiento cognitivo emocional. En cuanto a la memoria, podemos destacar que el desarrollo de la corteza prefrontal permite funciones superiores cognitivas y de memoria, y para esta etapa también surge la memoria semántica. En cuanto a la sensopercepción, podemos mencionar que puede el bebé distinguir las diferencias entre pequeños conjuntos de objetos, y en cuanto al procesamiento de la información, para esta etapa pone en práctica comportamientos aprendidos con diferentes objetos. Empieza a poner en práctica este tipo de aprendizajes. Luego, desde la edad de 1 año a los 2 años, de los 12 a los 24 meses, en cuanto a las características de maduración del sistema nervioso y cerebral, aumenta el número de sinapsis, aumenta la lateralización y la localización de las funciones cerebrales. Se dice que hay una hipótesis que indica que en un principio, en la etapa postnatal, en el nacimiento, el bebé o las personas cuentan con una lateralización de capacidad igual, tanto en el hemisferio izquierdo como en el hemisferio derecho. Sin embargo, a medida que se va generando el desarrollo es cuando se puede definitivamente distinguir cuál va a ser entonces la predominancia de la lateralización de la persona. En cuanto entonces a esta etapa del año a los 2 años, surge entonces en cuanto a la memoria que el bebé busca objetos en el último sitio donde se les ocultó, donde los vio por última vez, y surge la memoria episódica. En cuanto al procesamiento de la información, entonces se alcanza la permanencia del objeto, que es básicamente entender
que aunque no se tenga percepción del objeto, se sabe que el objeto existe, como por ejemplo los parientes y ciertas cosas con las que haya generado algún tipo de lazo afectivo o emocional. Entonces, a pesar de que no las perciba, se empieza a entender que ya existe, a pesar de que no logre percibirlo dentro de su realidad. En la etapa de los 24 meses, de los 2 años a los 36 meses, el número de sinapsis alcanza el máximo. Las sinapsis innecesarias se podan. Ocurre la mielinización de los lóbulos frontales y es posible que este desarrollo subyazca a la autoconciencia, emociones autoconscientes y capacidad de autorregulación. Comienza la etapa preoperacional, las neuronas continúan el proceso de integración y diferenciación. El niño puede llegar a contar en cuanto a la atención, ya tiene la capacidad de enfocar su atención en los diferentes estímulos y llegar a enfocar específicamente esta capacidad atencional en la cantidad. Entonces, eso podríamos hablar acerca de esta etapa de los 24 a los 36 meses. Y para los 3 años el cerebro alcanza cerca del 90% de su peso adulto. Como pueden ver, en esa etapa de los 3 primeros años el cerebro genera un crecimiento bastante rápido y significativo, llegando a los 3 años ya al 90% de su peso adulto, y la lateralidad es aparente. Entonces ya se pueden empezar a distinguir ciertos rasgos de cuál va a ser la lateralidad preferente del niño. En cuanto a la memoria, para esta etapa es posible que comience la memoria autobiográfica. Ya es capaz de tener conciencia entonces de sí mismo y recordar aspectos de su vida, de lo que le ocurre. Y en cuanto al procesamiento de la información, el niño comprende la naturaleza simbólica de las ilustraciones, mapas y modelos a escala para la edad de los 3 años. Ahora, refiriéndonos un poco a las patologías. Las patologías entonces pueden ser trastornos del aprendizaje, retraso mental leve o mayor, entre otros. Y esas patologías suelen ser producto de trastornos que pueden implicar algún tipo de trauma en la fisionomía del sistema nervioso. Pueden también ser de origen metabólico, la ausencia o el exceso de ciertas sustancias metabolizadas o que se necesitan metabolizar en el cuerpo, de origen infeccioso, si es que se trata de algún tipo de enfermedad, de origen tóxico en cuanto al consumo de sustancias del mismo niño o quizás de los padres, cromosómico, cual implicaría también una raíz genética, y epilepsias que finalmente también pueden llegar a generar este tipo de patologías del sistema nervioso. Eso entonces sería por ahora todo lo que tengo para comentar respecto a los procesos cognitivos básicos y el desarrollo que se puede generar en la etapa postnatal, además de esa información muy resumida de las patologías del sistema nervioso. Agradezco mucho su atención y nos veremos en una próxima oportunidad.